Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo en las redes sociales, especialmente entre los fans de las series y sobre todo, entre los seguidores de la talentosísima Demet Özdemir. Vamos a hablar del nuevo drama Sandokan, y más específicamente de las reacciones, digamos intensas, que ha provocado la participación de Demet en este proyecto. Prepárense porque hay mucho que desentrañar. Pero antes de empezar, como siempre, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Ahora sí, entremos en materia. Seguramente ya habrás escuchado algo sobre Sandokan. Es una adaptación moderna de la clásica novela de aventuras del mismo nombre, un proyecto ambicioso que promete mucha acción, romance y por supuesto, un elenco estelar. Y es aquí donde entra nuestra querida Demet Özdemir, que ha sido elegida para interpretar un papel crucial en la serie. A primera vista, esto podría parecer una gran noticia. Demet es una actriz sumamente popular con una trayectoria impresionante en comedias románticas que la han catapultado a la fama internacional. Su talento es innegable y su carisma, arrollador. Sin embargo, la confirmación de su participación en Sandokan no fue recibida con aplausos unánimes, sino que desató una ola de comentarios, algunos de ellos bastante hostiles. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es compleja y tiene varias capas. Para entenderlo, tenemos que analizar un poco el contexto y las expectativas que se han generado alrededor de este proyecto. Sandokan es una historia muy querida, especialmente en Italia, donde la serie original de los años 70 es considerada un clásico de la televisión. Los fans de la novela y de la serie antigua tienen una imagen muy clara de cómo deben ser los personajes, el tono de la historia y la ambientación. Y cualquier cambio o desviación de esa imagen ideal puede ser percibido como una traición. Entonces, el primer problema que se presenta es la adaptación en sí misma. Modernizar un clásico siempre es un riesgo. Hay que encontrar un equilibrio entre respetar la esencia original y ofrecer algo fresco y relevante para el público actual. Y en este caso, parece que algunos fans sienten que la nueva versión se aleja demasiado de lo que ellos consideran Sandokan. Se han filtrado detalles sobre cambios en la trama, actualizaciones en los personajes y una visión más contemporánea de los conflictos, lo que ha provocado un debate acalorado sobre si estos cambios realmente mejoran la historia o la desvirtúan. Para los puristas, Sandokan es intocable, una reliquia cultural que debe ser preservada en su forma original. Pero volvamos a Demet. Su elección para un papel importante en la serie ha sido el detonante de muchas críticas. Algunos argumentan que ella no encaja con el perfil del personaje, que su imagen está demasiado asociada a las comedias románticas y que no tiene la suficiente credibilidad para interpretar un papel más serio y dramático. La recuerdan por papeles como Aslentzilek Kokusu o Sanemen Erkenzikus, personajes llenos de ligereza y humor. Les cuesta imaginarla en un contexto histórico, envuelta en intrigas palaciegas y luchando por la justicia. Es como si la encasillaran en un género y no le permitieran explorar otras facetas de su talento. Otros, más duros, incluso han llegado a cuestionar su talento y su capacidad para asumir un reto de esta magnitud. Han surgido comentarios despectivos sobre su apariencia física, su estilo de actuación y su nacionalidad. Sí, desafortunadamente en algunos casos, la xenofobia también ha jugado un papel importante en esta controversia. Se han visto comentarios racistas y nacionalistas en redes sociales, cuestionando su origen turco y su derecho a participar en un proyecto que consideran parte del patrimonio cultural italiano. Es un comportamiento repugnante que no tiene cabida en ninguna discusión y que revela una profunda falta de respeto y empatía. Es importante aclarar que estas críticas no representan la opinión de todos los fans de Sandokan, ni de todos los seguidores de Demet Özdemir. Muchos están emocionados por verla en un nuevo registro y confían en su talento para sorprendernos. Han recordado otros papeles donde Demet ha demostrado su versatilidad, como su interpretación en la serie Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a una mujer atormentada por su pasado y sus decisiones. Argumentan que ella tiene la capacidad de adaptarse a cualquier papel y que merece una oportunidad para demostrarlo. Pero la realidad es que el ruido negativo ha sido tan fuerte que ha llegado a eclipsar el entusiasmo de quienes sí apoyan su participación en la serie.
El alcance y la viralidad de los comentarios negativos han superado con creces los positivos, creando una atmósfera tóxica que ha afectado tanto a Demet como a sus fans. Y es comprensible que Demet se sienta frustrada y enfadada por esta situación. Imaginemos por un momento estar en su lugar. Has trabajado duro para construir una carrera exitosa, has demostrado tu talento en diferentes proyectos y de repente, cuando te ofrecen una oportunidad para expandir tus horizontes y mostrar una nueva faceta de ti misma, te encuentras con una avalancha de críticas y prejuicios. La presión mediática es inmensa, los comentarios negativos son constantes y la sensación de estar siendo juzgada injustamente debe ser abrumadora. Es una situación muy injusta y desalentadora. Y es natural que ella haya reaccionado de manera contundente ante estos ataques. Hemos visto declaraciones suyas en redes sociales, donde expresa su indignación y su rechazo a los comentarios negativos. Y aunque algunas personas han criticado su actitud, argumentando que debería ser más profesional y no responder a las provocaciones, creo que es importante entender su punto de vista. Se espera que las figuras públicas sean perfectas, que nunca se equivoquen y que siempre mantengan la compostura, pero olvidamos que son seres humanos con emociones y sentimientos. Exigirles un silencio absoluto ante los ataques es negarles su derecho a defenderse y a expresar su opinión. Demet es una persona, no un robot. Tiene sentimientos, tiene sueños y tiene derecho a defenderse cuando se siente atacada injustamente. Y en este caso, las críticas han ido más allá de la simple opinión sobre su trabajo y se han convertido en ataques personales y discriminatorios. No se trata solo de cuestionar su talento como actriz, sino de atacar su persona, su apariencia y su origen. Este tipo de comportamiento es inaceptable y debe ser condenado enérgicamente. Además, creo que su reacción también es una forma de defender su integridad artística y demostrar su compromiso con el proyecto. Ella está demostrando que no se va a dejar intimidar por los prejuicios y que está dispuesta a darlo todo para hacer un buen trabajo en Sandokan. Es una declaración de intenciones, una forma de decir, no me rendiré y de demostrar que tiene la fuerza y la determinación para superar cualquier obstáculo. Ahora bien, dejando de lado la controversia y las críticas, es importante recordar que al final lo que realmente importa es el resultado final. La serie aún no se ha estrenado, así que no podemos juzgar la actuación de Demet ni la calidad de la adaptación. Lo único que podemos hacer es esperar a verla en pantalla y luego formarnos nuestra propia opinión. Anticipar el fracaso basándonos en prejuicios y suposiciones es injusto y contraproducente. Es posible que Demet sorprenda a muchos y demuestre que es capaz de interpretar un papel dramático de manera brillante. Es posible que la serie sea un éxito y que conquiste al público con su propuesta innovadora. O puede que no, puede que las críticas se confirmen y que la adaptación no esté a la altura de las expectativas. Todas las posibilidades están abiertas y solo el tiempo dirá cuál será el resultado final. Pero lo que sí creo es que Demet merece una oportunidad justa. Merece que la juzguemos por su trabajo y no por prejuicios o estereotipos. Merece que le demos el beneficio de la duda y que confiemos en su talento. Subestimarla basándonos en su trayectoria en comedias románticas es un error. Muchos actores han demostrado su versatilidad al interpretar roles completamente diferentes a los que los hicieron famosos. Y creo que como fans y como espectadores, tenemos la responsabilidad de ser más críticos y constructivos en nuestros comentarios. No se trata de aplaudir todo sin pensar, pero tampoco se trata de destruir sin piedad. Se trata de expresar nuestras opiniones de manera respetuosa y fundamentada, sin caer en ataques personales ni en generalizaciones injustas. Antes de publicar un comentario negativo, deberíamos preguntarnos si realmente aporta algo constructivo a la discusión, o si simplemente busca dañar y ofender. En definitiva, el caso de Demet Özdemir y Sandokan es un ejemplo de cómo las expectativas, los prejuicios y las redes sociales pueden generar una tormenta perfecta que afecta a las personas y a los proyectos. Es una llamada a la reflexión sobre la importancia de la tolerancia, el respeto y la objetividad en el mundo del entretenimiento. Nos recuerda que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos y que nuestras palabras tienen un impacto real en sus vidas. Este caso también sirve como un espejo para reflejar los problemas más profundos de la sociedad, como la xenofobia, el racismo y la misoginia. Es importante reconocer que estos prejuicios existen y que debemos combatirlos activamente en todos los ámbitos de la vida. No podemos permitir que el odio y la discriminación sigan envenenando nuestras sociedades.
Para concluir, hemos visto cómo la participación de Demet Özdemir en Sandokan ha generado una controversia significativa, marcada por críticas y prejuicios. Hemos analizado las razones detrás de estas reacciones y hemos defendido el derecho de Demet a defenderse y a demostrar su talento. Y hemos recordado la importancia de ser críticos y constructivos en nuestros comentarios, evitando ataques personales y prejuicios injustos. Espero que este vídeo haya sido informativo y que te haya invitado a reflexionar sobre este tema. Recuerda que al final lo que importa es el resultado final, y que Demet merece una oportunidad justa para demostrar su talento en Sandokan. Dejemos que el tiempo y su trabajo hablen por sí solos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que te haya resultado interesante. Si es así, invito a dejar un comentario abajo con tu opinión sobre este tema. ¿Crees que Demet Özdemir encaja en el papel de Sandokan? ¿Estás emocionado por ver la serie? ¿Cuál crees que es la responsabilidad de los fans y los medios en este tipo de situaciones? Me encantaría saber tu opinión. Y como siempre te invito a darle like al vídeo si te ha gustado, a compartirlo con tus amigos y familiares, y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido para ti. Activa la campanita para no perderte las próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, seamos más tolerantes, respetuosos y críticos en nuestras opiniones. Hasta la próxima.